Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Rescatar a la familia del pecado, derrotar a la violencia en el hogar. Es misión de todos los renovados, es tarea de la comunidad. Comunidad, familia de Dios. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Restaurar el hogar con el poder de Jesús, a los padres y a los hijos atraer. Familias divididas y alejadas motivar, es tarea de la comunidad. Comunidad, familia de Dios. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Salvarás a tu familia como lo quiere Jesús, si recibes la evangelización. Misionando y predicando, llevando su luz, si perseveras en tu formación. Comunidad, familia de Dios. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Qué tal, mis hermanos? Buenos días, ¿cómo están mis hermanos? Aquí estamos, su programa de Comunidad, Familia de Dios. Mi nombre es Felipe Villarreal, también aquí está mi esposa Cristi Sepúlveda. Y pues bueno, vamos a estar como cada sábado a las 11 de la mañana, que tenemos una cita, mi hermano, para platicar un poquito de la palabra de Dios. Mi nombre es Felipe Villarreal y pues bueno, aquí presento también a mi esposa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi querido amigo Radio Escucha y cibernauta. Es un placer poder estar contigo una vez más, coincidir en este tren que se llama vida y poder coincidir en este momento donde tú y yo podemos tener un crecimiento espiritual grande o a veces un poquito. La cuestión es de que no nos quedemos igual que como estuvimos el día de ayer. Hoy vamos a compartirte un tema muy de hacernos pensar y de hacernos reflexionar dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Así es que pues te invito a que te quedes con nosotros. Por supuesto que le des like a nuestra página de Comunidad Familia de Dios Radio y nos ayudes a compartir. ¿Te parece? ¿Nos puedes ayudar con eso? Amén. Y pues bueno, como siempre, vamos a empezar el programa, vamos a platicar con el Señor para que nos vaya inspirando, abra los oídos de nuestro corazón y podamos nosotros comprender y que esa palabra caiga en tierra fértil. Amén. Nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias, bendito Señor, por un día más que nos permites estar aquí compartiendo tu palabra, compartiendo de ti, pero principalmente compartiendo nuestra vivencia, Señor,
en tu caminar. Bendito seas, Señor, alabado seas. Danos, Señor, a todos los que estamos aquí atrás de los micrófonos, el poder de alabarte, de predicar tu palabra según tu voluntad y no la nuestra, Señor. Y a los que están escuchando o van a escuchar estos temas, danos oídos de discípulos, Señor. Quítanos cualquier piedra de tropiezo, cualquier distracción, Señor, y permítenos, Señor, que escuchemos tu voz, la voz del pastor. Mamita María, quédate con nosotros, cúbrenos con tu bendito manto y llévanos a los pies de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, ¿qué te parece si vamos a entrar de lleno en el tema el día de hoy? Te voy a sugerir que traigas tu libreta, tu Biblia, un marcatextos, pluma o algo con que tú puedas escribir y tomar notas, porque vamos a estar viendo varias citas bíblicas muy interesantes. El tema de hoy que vamos a tratar es ¿qué frutos estamos produciendo? ¿Qué frutos produces? ¿Qué frutos produce tu familia? ¿Produces frutos del mundo o produces frutos espirituales? No hay un tercer fruto, o sea, o son espirituales o son del mundo. Así es que hoy vamos a reflexionar un poquito sobre qué producimos tú y yo. Así es, y pues bueno, vamos dándole primero con la palabra de Dios. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Ahí vas a ver en la pantalla la cita bíblica, creo que es la de Gálatas. Mi hijo, por favor, te pido que me ayudes con Gálatas 5, capítulos 19 al 24, ¿ok? Por ahí ya está en la pantalla, la puedes ir siguiendo con nosotros. Pues bueno, nos dice, fíjate lo que nos dice San Pablo en Gálatas 5, 19 al 24. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces nos deja bien claro aquí San Pablo cuáles son los frutos o las obras de la carne y del espíritu. Entonces, pues precisamente esto es lo que vamos a ir reflexionando el día de hoy. Y pues bueno, como preguntaba aquí mi esposa hace un momento, ¿cuáles son las obras o los frutos que tú y yo estamos dando? ¿Son obras de la carne o son obras del espíritu? O de plano no damos nada, ni una ni otra, ni una ni otra, o damos de las dos. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos dando? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo al Señor? ¿Qué es lo que con nuestra forma de hacer, de pensar y de actuar, pues bueno, qué es lo que hacia dónde vamos? Y precisamente pues lo que viene siendo las obras de la carne, pues tiene que ver con todas las cosas que son las pasiones y los deseos para saciar nuestro cuerpo. El egoísmo. Egoísmo, exactamente. O sea, cuando te pones a ver qué frutos damos en cuestión de hablar de frutos del mundo, tenemos que ser muy egoístas, porque
nada más queremos satisfacer nuestros gustos y nuestras necesidades y no queremos morir a nosotros mismos para que sea Dios entonces el que empiece a trabajar en nosotros y tú y yo demos esos frutos en el Espíritu. Uh-huh. Y mucho tiene que ver también con los excesos, o sea, con los excesos, porque por ejemplo, dirás tú, bueno, ok, la comida, ¿es buena o mala? Pues es buena porque alimenta nuestro cuerpo. Y hay que recordar que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pues sí, pero aquí entra en la segunda. ¿Qué comida consumes? Comida chatarra no te va a ayudar. ¿Y qué cantidad? Y también en cantidades, porque a lo mejor dices, no pasa nada y no pasa nada y es mi estilo de vida y así soy, como es lo que quiero. Pero llega un momento, llega una edad en la que te va a llegar la factura, quieras o no quieras. O sea, te guste o no te guste, la factura te va a cobrar todo el exceso que tuviste, ya sea en la comida chatarra, en el desorden de la bebida o en fin, todo ese tipo de cosas que estuvimos viendo hace un momento. Así es, entonces, todo eso nos lleva a algo muy interesante, de que debemos nosotros tener esa templanza, esa forma o esa fortaleza de decir no a las cosas también. Exacto. Entonces ahí es donde empezamos a decir, bueno, ¿qué obras o qué frutos vamos a dar? Si vamos a estar dando frutos o obras de la carne, es porque vivimos en la carne completamente y el espíritu lo hacemos a un lado. Entonces vamos a necesitar el espíritu, la parte espiritual, para poder tener esa templanza, ¿sí? Para poder tener esa voluntad de decir, oye, ¿sabes qué? Espérame tantito, vamos a medirnos en la comida. Ahí están las tentaciones, pero no caemos. Así es, vamos a medirnos en el chisme, vamos a medirnos en el libertinaje, porque nos va a llevar hacia otro lado, o sea, alejarnos de Dios. Y eso es lo interesante de conocer cuáles son los frutos o las obras que estamos dando, si son del espíritu o son de la carne, para primeramente identificar dónde estamos parados. Exacto. Eso es lo interesante. Vamos a identificar primeramente dónde estamos parados, cuál es nuestro estatus y hacia dónde queremos ir. Si queremos ir hacia la santidad, pues tenemos que ir trabajando en ese rumbo. Si no nos interesa la santidad, pues entonces vives en el mundo y no te interesa absolutamente nada de las cosas de Dios. Pero eso no quita, fíjate, el que tú sigas o no sigas las cosas de Dios no quita que Dios es Dios y que cuando nosotros muramos o cuando el Señor nos mande a hablar, vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Así es. Y más allá, fíjate, más allá de que el Señor diga, es que no me hiciste caso y te voy a castigar y te voy a mandar al infierno. No va por ahí, mi hermano. El Señor quiere que nosotros lleguemos a vivir una eternidad con Él. Por eso Dios Padre nos dio la solución, que es su Hijo Jesucristo. Así es. ¿Sí? Pero nosotros a veces somos muy cabezones y no queremos la solución. Queremos nuestra solución y nuestro el placer inmediato, el decir, bueno, pues yo hago lo que yo quiero, es mi vida, es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero. Pues sí, pero el problema es que te vas a alejar de Dios y al final del día, al final cuando tengamos nuestro juicio, nosotros no vamos a aceptar a Dios, no vamos a aceptar todo eso que hicimos por ignorancia o porque siempre vivimos en un pecado. Entonces, aquí lo interesante es, ahorita, ¿cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus obras? A ver, vamos a volver así como que a leer un poquito. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Amor, alegría y paz. Vamos nomás con esas. A ver, ¿qué tanto amor damos? ¿Qué tanta paz tenemos? ¿Qué tanta alegría tenemos también? O sea, si vivimos siempre enojados y todo eso, entonces algo está pasando con nosotros. Fíjate, algo que sucede muy, muy interesante es que las
Los frutos del Espíritu hay que trabajarlos y se trabaja como cuando vas al gimnasio y te subes a la elíptica y empiezas a hacer ejercicio y pues al principio no aguantas ni 3 minutos, pero conforme va pasando el tiempo, cuando tienes una disciplina, una voluntad y una entereza, o sea, que sabes tú que tienes que lograr estar 45 minutos arriba de la elíptica. Ujú. Cuando tienes todo eso y al final lo logras, eso mismo pasa con las obras del Espíritu Santo. A veces al principio nos pudiera costar un poquito de trabajo tener, pues tener esa paz, ser amoroso, vivir en la armonía, pero conforme vas trabajando y uno empieza a saber si hablas o no hablas o si tus palabras van a ser hirientes y empiezas a trabajar en eso, pero necesitas tener el conocimiento del Espíritu Santo en tu vida y aprender a escuchar la voz del Señor para que trabaje en nosotros y podamos tener esa disciplina. Así es. Ahora, fíjate, y aparte también que va en la misma línea, Dios nos da dones a cada quien. Eso Son sí. dones distintos que a veces tenemos que salir prácticamente a descubrirlos. No sabemos qué dones tenemos, pero los vamos a ir descubriendo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, aquí lo interesante es, ¿qué hacemos también con esos dones? ¿Los escondemos? ¿Los ponemos al servicio del Señor? ¿O qué es lo que está pasando con ¿O nosotros? al servicio de quién? Porque a lo mejor sí tienes los dones y lo sabes, pero los pones al servicio del mundo y no pones al servicio de Dios. Exacto, o sea, ahora no quiere decir que tengamos que todos ser sacerdotes o No. ser monjitas o ser consagrados para decir, no, es que ahora estoy poniendo mis dones al servicio de Dios. No, Ahí donde tú estás. ahí en tu trabajo, con tu familia, en donde tú te desarrollas, ahí puedes poner tus dones al servicio del Señor. O los pones al servicio de Dios o los pones al servicio del chamuco. Entonces es como los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Del Espíritu. ¿Sí? O sea, no hay más que dos caminos. Entonces vamos a quedarnos con esta reflexión, que esos talentos, esos dones, ¿cómo se los ofrecemos al Señor? ¿O se los estamos ofreciendo? ¿O a quién se los estamos ofreciendo? ¿Al Dios o al maligno? Y pues bueno, mis hermanos, se nos llega aquí el primer corte. Vamos a hacer un cortecito muy breve. Vamos a regresar inmediatamente ahorita, en unos segundos, con música en vivo para alabar al Señor. Nos escuchamos. Comunidad Familia de Dios, ya regresamos. Ven, Señor, y lléname. Necesito de tu espíritu para poder dar amor y tener fe. Ven, Señor, y lléname. Ven, Señor, y lléname. Necesito de tu espíritu para poder dar amor y tener fe. Ven, Señor, y lléname. Hay un vacío en mi corazón que solamente tú puedes llenar, y mi alma tiene sed de recibir el amor que solamente tú le das. Ven, Señor, y lléname. Necesito de tu espíritu para poder dar
puedo amarte sin tu amor. No podría vivir si me faltaras tú. Ven, Señor, y lléname. Ven, Señor, y lléname. Necesito de tu espíritu para poder dar amor y tener fe. Ven, Señor, y lléname. Ven, Señor. Ven, Señor, y lléname. Y pues bueno, ya regresamos una vez más a tu programa Comunidad Familia de Dios. Te recuerdo que estamos ahorita con el tema ¿qué frutos estamos produciendo? ¿Qué frutos damos tú y yo como familia, como personas? Y estuvimos platicando un poquito en el bloque pasado sobre cuáles son los frutos del espíritu y cuáles son los frutos del mundo, que son los que generalmente es lo que damos más porque pues vivimos en el mundo y es la influencia que tenemos propiamente donde vivimos, ¿verdad? Pero en este bloque 2 vamos a comentar un poco sobre que no debemos de dejar que el vivir en el mundo sea motivo para no trabajar en nuestro espíritu, porque a veces podemos caer en la flojera de no ejercitar nuestro espíritu, y más en esta época en la que nos mantenemos seguros en nuestras casas, pues entonces así como que se presta mucho, como no podemos salir y a ningún lado y podemos estar seguros, pues se presta a que nos empiece a entrar la flojera, nos empiece a entrar la pereza, ratito, sí. Es que estoy cansada y mejor mañana rezamos el rosario, ¿verdad? O bueno, que pues como ya no estamos yendo a misa los domingos, pues bueno, nos levantamos tarde, bueno, a veces nos levantamos tarde también, pero nos entra un poquito de que bueno, pues no tenemos la prisa, por así decirlo, de irnos, no tenemos un horario, bueno, si no vemos la misa ahorita, la vemos más al rato, al cabo que hay muchas misas por online, y luego se nos pasa el tiempo y ya se nos fue y ya no cachamos ninguna misa y empezamos a dejar, nos empieza la pereza espiritual también. Y también eso nos puede pasar precisamente, ¿se acuerdan que platicábamos hace un momento que Dios nos regala dones a cada quien? Entonces, bueno, esos dones también nos podemos entrar como que sin un letargo de que no, pues ahorita pues no hay escuela, no hay o el trabajo, pues aquí lo hago en la casa, pues yo trabajo en pijama y empiezas a tener flojera. Exactamente, o sea, lo que viene siendo el contexto te empieza a dar pues ya la pereza, por así decirlo. La comodidad, te acomodas en el no necesito arreglarme para trabajar, o no necesito levantarme temprano para ir a misa, o sea, como que nos hemos relajado un poquito en ese aspecto, ¿no? Así es, pero en la cuestión espiritual también no debiéramos entrar en ese conformismo. ¿Por qué? Porque luego ese hambre que tenemos de Dios se va apagando. Exacto. Se va apagando y pues bueno, prácticamente nos vamos olvidando, vamos dejando por ahí, y si nos empezamos a alejar de Dios, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a dejar de dar frutos en el espíritu. Sí, claro. Y esos dones que nos dio el Señor para ponerlos a su servicio, pues también se van apagando. Claro, porque ya no los trabajas. Es como mucha gente que dejó de ir al gimnasio, pues está así como que, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Los que dejamos de ir al gimnasio. Bueno, los que dejaron, más bien dicho. Sí, exactamente. O sea, como que pues yo ahora como no voy al gimnasio, pues ya no hago ejercicio, ¿verdad? Y luego como que si estando aquí en la casa, pues empiezas a comer más también. Te empiezas a llenar un poquito más, pero bueno, ya cuando se acabe este confinamiento vamos a tener que arreglar todo esto, estos kilitos de más, ¿verdad? Que aquí quedaron. Pero bueno, entonces, fíjate que yo te quiero compartir algo que
que va en el sentido de los dones que te da el Señor. De esos dones, cuando los pones al servicio del Señor y tú echas la red, como se dice coloquialmente, o sea, cuando vas, por ejemplo, que nosotros en nuestro ministerio de ir a predicar la palabra de Dios, hoy digo, obviamente ahorita pues, ya tenemos un tiempo que estamos asegurados, que está en stand-by, ¿verdad? Como todo en la iglesia. Entonces, pero antes de esto, que nos invitaban o que hay algún retiro o algo así, tú echas la red y esa red es la palabra de Dios y la avientas y nunca sabes, mi hermano, qué tan lejos llega esa red, qué tan ancho llega esa red, incluso qué tan profundo llega, porque con solamente una palabra, una frase, una palabra de Dios, un mensaje que tú des o algún ejemplo puede tocar el corazón de alguna de las personas y convertirla completamente hacia los caminos del Señor. Entonces uno nunca sabe, cuando pone sus dones al servicio del Señor, no sabe hasta dónde llega, porque es el mismo Señor el que hace esa pesca y esa obra. No somos nosotros somos nada más el medio para echar la red. Entonces por eso es bien importante que si usted tiene dones, mi hermano, no sé, por ejemplo, la música o la prédica o a escribir o a hacer, o sea, no tienes que ponerte a fuerzas, ponerte enfrente de un micrófono. O, por ejemplo, hay un ministerio muy interesante, que hay mucha gente que pertenece a ese tipo de ministerios, que es un ministerio muy silencioso, no hace ruido, no se ve, pero, o sea, no se ve a los ojos de las personas, pero a los ojos de Dios se ve mucho cómo trabajan. Por ejemplo, el ministerio de intercesión. Así es. Aquí en Comunidad Familia de Dios hay un grupo de personas que se identifican el orar, el estar orando por intenciones, o sea, oración de intercesión precisamente por aquellas cosas que pues se requieren, o sea, oye, que mi familia, oye, que esto, oye, que tengo esto, que tengo que tomar una decisión. Entonces, así hay mucha gente. De hecho, hay monjitas consagradas o monjes que se dedican solamente a la oración. Y es 24/7, o sea, no es de que hay, bueno, ya hoy nomás nos juntamos a orar, no, o sea, ellos tienen un horario muy parecido, ellos se ponen de acuerdo, a tales horas me toca a mí en la noche o así, y ellos van haciendo su rol de tal manera que o sea, esté 24/7 la gente orando por las intenciones que se hayan puesto en el chat. Así como las monjitas, ahorita que dijiste eso, me acordé mucho de unas clarisas, se me hace que en España, que ellas pues están haciendo sus labores, pero también tienen su horario de 10 a 11, de 11 a 12, así, y está una monjita o dos monjitas en el Santísimo, hincadas, orando por todos nosotros. Exactamente. Por las intenciones de todos nosotros, de todo el mundo. Y son dones y ministerios que no se escuchan, no se ven, pero tienen mucha importancia. Sí. Y son o sea, es como que si la base que fortalece a toda la iglesia. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante. O sea, fíjate hasta dónde llegan el desarrollar y el poner al servicio los dones que tienes. Entonces, y pues bueno, aquí lo interesante es precisamente dar esos frutos hacia el Señor, todo para la gloria del Señor. Y cuando pase el Señor, que vea los frutos que le hemos dado a Él. O sea, que pueda, y no convertirnos como esa higuera que cuando paseó al Señor no había higos, la maldijo y la secó. Y le dio cuello. Entonces, que no seamos como esa higuera que cuando pase el Señor, que no nos encuentre con frutos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y pues bueno, vamos a ver qué dice la lectura, la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 versículo 16. Ahorita Rodrigo te lo va a poner aquí en la pantalla de tal manera que tú puedas seguir la lectura junto con nosotros. Te repito, es Mateo capítulo 5 versículo 16. Dice así la palabra de Dios:
Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, te lo está diciendo la palabra de Dios. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, o sea, que vean tus buenas obras, pero no para tu gloria, no para que digan, mira, qué bueno es Felipe, qué santa es Cristi, Santa Cristi, Santa Cristi y los chamacos le van a decir, sí. Santa Cristi y los chamacos. Entonces, aquí la cosa no es que nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo a través de las obras de nuestras buenas obras, ¿sí? Las obras, porque las obras, o sea, las obras. No es igual. No que vean tus obras, ¿no? Lo que te sobra, no para nada, pero es para la gloria del Padre que está en el cielo, dice la palabra de Dios. Entonces, ya lo comentamos, Dios nos regala talentos que hay que descubrirlos, que hay que ir en el paso al paso, en el día a día, en base a tu oración, en base a lo que el Espíritu Santo te va a ir revelando poco a poco, pues tú vas descubriendo cuáles son esos dones que Dios te ha regalado para ponerlos a su servicio. Amén. Amén. Ok, entonces, por ejemplo, pues si te gusta, si te empieza a gustar la música y ves que pues le empiezas a echar ganas y todo eso, pues ponla al servicio del Señor. Digo, no es malo tocarse o sea, unas cancioncitas por ahí, pero aguas con lo que tocas también, porque ahorita hay unas letras y unas canciones que dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Entonces, digo, por ejemplo, yo te doy mi testimonio aquí. Prácticamente cuando agarro la guitarra, pues tocamos puras canciones pues prácticamente de la iglesia. Ya estamos muy descontinuados en los cantantes actuales. Ya, sí. Entonces, luego de repente escuchas ay, mira qué bonita, pero pues no, estamos un poquito descontinuados, pero para la gloria del Señor. Entonces, así tú, mi hermano, tú que estás escuchando este mensaje, yo sé que el Señor te está llamando, te está poniendo en tu corazón que le sirvas a Él con esos dones, con esa capacidad que te ha dado el Señor. Bríndale esos dones al Señor. Obviamente, en tu trinchera, en donde estás tú. O sea, no te está pidiendo el Señor que vayas a una montaña, que mates leones, que hagas cosas extraordinarias. No, simplemente ahí donde estás tú en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, en el día a día, hacer lo que haces para el Señor, y vas a ver que el Señor te va a ir iluminando y te va a ir diciendo qué está bien y qué es lo que es agradable a Él. Obviamente necesitas apoyarte en la oración y pedirle mucho al Espíritu Santo para que sea quien nos vaya guiando. Amén. Amén. Y pues bueno, ya se nos está terminando el segundo bloque. Vámonos a un corte. Te pedimos que compartas esta publicación aquí en Facebook Live. Quédate con nosotros. Nos escuchamos. Comunidad Familia de Dios. Ya regresamos. Aleluya, del Señor es la tierra, que se levanten las puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria, aclamemos al Señor. Aleluya, ¿quién es el Rey de Gloria? El Señor es poderoso, Él es grande y majestuoso, Él es nuestro Salvador. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién entrará en el recinto del Señor? El que tiene manos inocentes y puro el corazón, el que no pone su alma en cosas vanas, no engaña a su Señor.
levanten las puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Aclamemos al Señor, aleluya. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor es poderoso, Él es grande y majestuoso, Él es nuestro Salvador. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién entrará en su recinto del Señor? Él recibe sus bendiciones, la recompensa de su Salvador. Abramos las puertas al Redentor, que nos llene su resplandor. Aleluya, del Señor es la tierra, que se levanten las puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Aclamemos al Señor, aleluya. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor es poderoso, Él es grande y majestuoso, Él es nuestro Salvador. Y pues ya regresamos una vez más a tu programa Comunidad Familiar de Dios. Estamos por empezar el bloque número 3, el último bloque de este programa. Y te quiero recordar el tema que estamos viendo en este día de hoy, sabadito. Se llama ¿qué frutos estamos produciendo? Y nos hemos puesto a pensar en los dos bloques anteriores sobre primeramente definir cuáles son los frutos. ¿A qué nos referimos con esto? Y vimos que hay frutos del mundo y hay frutos del espíritu, y que a veces es más fácil vivir los frutos del mundo porque pues ahí es donde estamos acomodados, ¿verdad? Y también estuvimos viendo que hay que trabajar en el espíritu. Esto es algo que tienes que hacer tú. Podemos orar por ti, podemos orar por cada una de las personas que nos piden oración, pero eres tú el que tienes que abrirle la puerta a Dios. Yo no puedo llegar y abrir la puerta de tu corazón y decirle, pásale, Señor, ya está abierta. No puedo hacer eso. Me gustaría hacer eso, créeme, pero no se puede. Eso lo tienes que hacer tú, y tú tienes que trabajar en dar frutos en el espíritu. Es como ir al gimnasio, veíamos en el bloque pasado, ¿verdad? Te tienes que esforzar. Al principio a lo mejor te duele y te cansas y la flojera y no, es que no quiero. Pero conforme vas trabajando, pues vas agarrando esa condición espiritual para poder entonces trabajar en esos frutos. En este bloque número 3 vamos a ver otra cita bíblica que en un momento más Ale te la va a poner. Y pues bueno, hay que recordar que como humanos tenemos esa debilidad física o debilidad espiritual, pero que eso no nos debe de detener en el proceso de santificación, en este proceso de poder trabajar en las cosas del espíritu. Así es, o sea, eso es por llamarle de una forma suavecita, la debilidad, que es la tendencia al pecado. Exacto. O sea, es esa tendencia que tenemos a que nos gusta el pecadito. O sea, no es, pues el pecado obviamente no se te va a presentar como algo feo, Pues no, sino es algo como algo sabroso que te llama. ¿Sí? Entonces, por eso caemos también. O sea, caemos por muchas razones, pero esa debilidad que tenemos precisamente, pues es lo que nos detiene, es lo que nos evita que demos esos buenos frutos para el Señor, esas buenas obras para el Señor que hemos estado platicando en los otros bloques, y que nos presenta la palabra de Dios también, y que nos dice, oye, produzcan buenos frutos para el Señor. Entonces, eso va muy de la mano de lo que decías también, de que son los dones también que nos va dando el Señor, y con esos dones, con nuestra voluntad y obviamente
con la fuerza del Espíritu Santo, podemos producir frutos para el Señor. Y esos frutos pueden ser de mucho beneficio para otras personas. Así es, ya hablábamos como, por ejemplo, algunas personas que tienen la capacidad de sentarse a escuchar, otras personas que tienen el don de poder dar algún consejo. Hay infinidad, no todos tenemos los mismos dones y los mismos carismas. El Señor los reparte a como Él quiera, pero es de cuenta que yo me figuro así, que el Señor abre su mano y hace así, como cuando salas la comida, ¿no? Así un poquito, y pues quedan esparcidos en diferentes lados, de tal manera que esos dones los puedas, se puedan poner al servicio en diferentes lugares, ¿no? Así es como yo me imagino al Señor. Pero bueno, el punto aquí es que tú debes de descubrir cuáles son tus dones y tus carismas, qué es lo que el Señor te ha dado, que te ayuda a ti a poder crecer espiritualmente y ayuda a edificar a tu comunidad. Y por tu comunidad me refiero a tu familia, primeramente, a donde estás trabajando, a donde vas a la iglesia, Tu grupo de amigos. Tu grupo de oración. Todo eso, ¿cómo edifica? ¿Cómo fortalece la fe de los demás? Así es. Ahora, definitivamente todos tenemos alguna limitación. Claro. Ya, o a veces no la tenemos, pero nos hacemos limitaciones. Decir, no, es que yo no puedo, no, es que esto, no, es que lo otro. Es que a mí me da vergüenza. Y empezamos con un montón de limitaciones. Fíjate, por ejemplo, hay muchas historias de atletas que de alguna manera ellos físicamente o por su situación no podían entrenar o cosas de ese tipo. Entonces, ahora resulta que con todas sus limitaciones salen adelante y luego pues llegan a ser campeones y cosas de ese tipo. Ganan más medallas olímpicas que los que tienen todo el cuerpo, ¿no? Así es, y es por ejemplo, hay una frase que digo, no es mía, pero yo les digo a mis hijos, oye, puede más el que quiere que el que puede. Sí. Porque hace hay veces más el que quiere. O sea, porque a veces nosotros tenemos el don, tenemos las posibilidades, tenemos las por decir las oportunidades y no la aprovechamos. ¿Por qué? Porque por desidia, porque nosotros nos empezamos a crear limitaciones nosotros mismos, de que yo no puedo, no soy digno, o lo que sea. Y el Señor a lo mejor te está llamando ahí, pero pues bueno, uno se pone esas limitaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado, mi hermano, en también nosotros ver más las limitaciones que lo que el Señor nos está pidiendo. Si el Señor te está pidiendo, oye, ¿sabes qué? Quiero que con tu don que tienes para cantar, que cantes en el coro, que ayudes a más gente, que les enseñes. A lo mejor tú tienes el don de enseñar o la paciencia de enseñar a los demás tal o cual cosa. Puede ser, por ejemplo, clases de Biblia, etcétera. No sé, digo, cada quien, el Señor lo va a llamar de forma distinta. Pero ahora te voy a preguntar a ti, ¿qué sucede o qué pasa cuando estamos atados a algún vicio o algún pecado y eso nos impide ver los dones que Dios nos ha dado? Pues es que ese es el problema, de que cuando estamos amarrados o esclavizados al pecado, ese es el problema, que nos estamos cegados, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar tan acostumbrados y tan a gusto viviendo en el pecado que no nos va a interesar la vida espiritual. O sea, nos va a llamar más la carne, definitivamente. Sí, porque es lo que has trabajado, ¿no? Exacto, entonces porque es lo que estás acostumbrado y es tu área de confort. Salir de esa área de confort es muy difícil, pero no imposible. Pero sí necesita mucho trabajo de uno, mucha voluntad de uno, y entregarle ese vicio, esa limitante, llámale tú, al Señor, y que el Señor haga su obra. Eso es lo importante. Siempre mantener al Señor
como centro de tu vida y que Él todo lo puede. Y pues para que no se nos vaya el tiempo, le pedimos a Rodrigo que ponga la última cita bíblica, que es en la 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Ahí la vas a ver en la pantalla. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Es un extracto, es un pedacito de lo que viene en esa ¿cómo se llama? En esa lectura. Pero fíjate lo que te dice: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y esto es lo que le dice el Señor a Pablo, cuando Pablo se quejaba de su espalda. Del aguijón, él decía de un aguijón, ¿verdad? Entonces dice: te basta mi gracia. O sea, tu debilidad no me importa, porque yo voy a triunfar sobre tu debilidad. Y así es el Señor. Esa debilidad, esas limitaciones que podamos tener, ese vicio, el Señor, exactamente, el Señor va a hacer grandes maravillas. Y pues bueno, el Señor es grande, es misericordioso, y pues bueno, Él todo lo puede, siempre y cuando le abramos la puerta. Amén. Y pues bueno, ¿qué te parece si oramos? Vamos a orar con el Señor y vamos a pedirle: Padre Santo, Señor Todopoderoso, que tu gracia nos baste a todos nosotros para que ese aguijón que tenemos en nuestra espalda podamos llevarlo a cabo, Señor, podamos soportarlo, que no sea limitante, Señor, para nosotros poderte servir, para nosotros poderte agradar. Hoy te queremos consagrar, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y especialmente te pedimos este día que nos des vida nueva, Señor. Que renueves nuestro espíritu para que podamos ser criaturas nuevas, revestidas con la fuerza de lo alto. Oh Señor, tú puedes hacer que yo vuelva a tu camino, y mejor que nadie saber cómo te he ofendido. No permitas, Señor, que otra vez añorar mi pasado. Vida nueva tengo en ti, por eso siempre te digo: toma, Señor, mi vida, toma, Señor, mi ser, lo que llevo dentro, todo lo que siento, todo aquello que me aleja de ti. Toma, Señor, mi vida, toma, Señor, mi ser, lo que llevo dentro, todo lo que siento, todo aquello que me aleja de ti, todo aquello que me aleja de ti, todo aquello que me aleja de ti. Gracias por habernos acompañado. Tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 11 de la mañana. Comunidad Familia de Dios. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor.